Buenos días, Magister Elizabeth Armas. En esta ocasión vamos a indicar el informe de laboratorio de la práctica número 7, desarrollado el 18 de junio del presente año, donde conocimos acerca del teorema de superposición. Dentro de este grupo tenemos a Heida Lisandro, John Paredes y Alexander Tenelema como integrantes del grupo número 4. Como objetivo principal, pudimos realizar una experimentación de los elementos del laboratorio, recreando un circuito y en este caso desarrollando la práctica. Algo importante en el teorema de superposición es que este nos permite realizar la medición de voltaje, lo que corresponde dentro de un circuito lineal con varias fuentes independientes que están conectados dentro del mismo circuito. Es importante mencionar que este método lo que hace es suprimir una de las fuentes que estén conectadas en el circuito y reemplazándola. Si es una fuente de voltaje, se estaría reemplazando por un cortocircuito. Si es una fuente de corriente, se estaría reemplazando con un circuito abierto. De esta manera realizamos la práctica número 7 con los implementos de medición de laboratorio, recreando cada uno de los circuitos que están desarrollados en el preparatorio. Como lo muestra en la figura 1, tuvimos principalmente lo que corresponde un circuito completo de, lo que de ambas fuentes, tanto la fuente equivalente de 4 voltajes y la de 5 voltajes. Y posterior a ello aplicamos el teorema de superposición para realizar el cortocircuito en cada uno de estos elementos. Las resistencias en cada una de ellas fueron la misma, lo que corresponde 10, 100 y 47 la medición de resistencia equivalentemente. Y en esta manera estaríamos aplicando esta información donde a continuación estaríamos conociendo un poco más acerca de los valores obtenidos dentro de la misma. Bien, en el análisis de resultados, para obtener el voltaje, aplicando el teorema de superposición, empezamos eliminando la fuente de 5 voltios. Aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff para obtener las corrientes y así poder calcular el voltaje de cada resistencia. Como se puede ver, aquí tenemos el cálculo y el valor el voltaje de cada resistencia. De la misma forma, eliminamos la fuente de 4 voltios, aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff y obtenemos las corrientes y así podemos calcular el voltaje de cada resistencia. Aquí las coloqué en una tabla para comprobar. Esto tenemos de la figura 2 y la figura 3 eh, de cada voltaje de cada resistencia. Aquí comprobamos el voltaje total de la primera. Aquí hay un pequeño error, es figura 3. La figura 2 más la figura 3 tenemos que 0,9529 más menos 0,3008 nos da un valor de 0,5721, por lo tanto se comprueba. De la misma forma con las siguientes, se comprueba que se cumple el teorema de superposición. En el cuestionario, para responder la primera pregunta, hacemos lo mismo, eliminamos la fuente de 5 voltios y, y la de 4 para obtener las corrientes. Aquí el valor eh, los puse en una escala de miliamperios para que se pueda entender mejor. Y aquí está el resultado total. Eh, Aquí en el Proteus calculé las corrientes y como se puede ver nos sale prácticamente lo mismo. Para responder la pregunta 2 tenemos que ¿qué es el teorema de superposición? Es un circuito lineal con varias fuentes independientes de voltaje o corriente. La respuesta a voltaje o corriente en un elemento es igual a la suma algebraica de las respuestas producidas por cada fuente actuando por separado, mientras las demás se sustituyen por sus equivalentes. Las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuitos, las fuentes de corriente se reemplazan por circuitos abiertos. Y algunas aplicaciones del teorema de superposición son análisis de circuitos complejos, diseño de sistemas eléctricos, electrónica analógica, instrumentación, análisis de interferencias. Conclusiones y recomendaciones. En esta práctica se pudo verificar experimentalmente el teorema de la superposición, evidenciando que en circuitos lineales y bilaterales la respuesta total ya sea de voltaje o corriente en un elemento es igual a la suma algebraica de las respuestas individuales generadas por cada fuente actuando por separado. En las simulaciones realizadas por Proteus se validaron tanto cálculos teóricos como las mediciones obtenidas en el laboratorio, demostrando la aplicabilidad del teorema en la práctica y en elementos de simulación. Además, se comprendió la utilidad del teorema en la superposición como una herramienta para simplificar el análisis de circuitos complejos, descomponiéndolos en casos más manejables para su análisis.
Recomendaciones. Se recomienda utilizar un tablero de resistencias que disponga de resistencias necesarias conectadas a un nodo común con el fin de reducir el número de conexiones externas y minimizar posibles errores o confusiones durante el armado del circuito. También se recomienda dibujar previamente el circuito con todas las conexiones, que ayuda a evitar errores de montaje y asegurar la coherencia con el diseño teórico, lo que simplifica la alocación de fallas. Al trabajar con múltiples fuentes es importante verificar cuidadosamente las polaridades antes de iniciar el circuito, para prevenir daños a los componentes y garantizar mediciones fiables. Y se debe considerar correctamente las polaridades y sentidos de las corrientes durante los cálculos y mediciones, ya que el método de superposición requiere de sumas algebraicas precisas. Gracias.